Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Andrés? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien, súper bien. Acá tengo bastantes luces y me veo oscuro. No tengo ni idea por qué, pero bueno, yo sí te veo muy bien. ¿Cómo vas? Yo te veo fenomenal también. Gracias a Dios, todo muy bien, muy felices, disfrutando la vida y, como has dicho, arrancando un nuevo año. Aquí estamos con todo. Miguel, la verdad que es un honor para todos los que están aquí conectados. Es una entrevista que estaba esperando, esperando, esperando. Digamos que he intentado darle ese equilibrio entre no colocar toda la carne en el asador, ¿no? Dicen, de dejarlo mejor para lo último. Ya estamos completando un año de estar haciendo entrevistas. Tú empezaste, fuiste una inspiración con el ejercicio en la pandemia. Yo nunca lo había hecho y fue algo muy especial. Estuve en tu cancha, estuve en tu campo hace el año pasado Sí, 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 sí. y bueno, pues realmente es un honor. Me dio mucha alegría ver que cuando te invité de una me dijiste que sí y eso me gustó demasiado. Por supuesto. Y bueno, pues aquí estamos. Espero la pasemos bien para todos los que están conectados. Tenemos una leyenda, es parte de esa historia emblemática de Europa, de España, de este mercado que nos dio tantas alegrías, que nos ha dado tantas alegrías. Y bueno, yo quiero arrancar dándote la bienvenida, diciéndote que estoy absolutamente agradecido. Cuando me contestaste de una sí, yo dije, wow, es más, la gente no me cree, pero a mí me da algo de nervios escribirles, invitarlos, porque igualmente hay mucho respeto y admiración y haber recibido de parte tuya la aceptación inmediatamente fue muy especial. Bienvenido, Miguel, bienvenido realmente a nuestra comunidad, a este espacio, a esta entrevista. Qué bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Para mí es un privilegio servir de alguna manera. Me encanta poder compartir con toda la comunidad que te sigue en un trabajo excelente de comunicación que siempre haces y que creo que aporta mucho valor por el contenido, pero también por la forma y por la seriedad y el rigor con el que lo haces y en lo que yo pueda aportar me siento pues muy honrado y en realidad, pues con muchas ganas de poder aportar y feliz de que tú me hayas invitado, porque además nos une una amistad, nos une un cariño, un respeto y una admiración. Y para Renata y para mí, pues tú y tu mujer sois unas personas extraordinarias que hemos compartido, bueno, pues en diferentes y por diferentes ángulos, bastantes contenidos que creo que siempre llevan detrás el espíritu y las ganas de servir, que creo que eso es algo determinante en el líder, ¿no? Las ganas de servir y de ayudar en cualquier foro y en cualquier situación. Y esta mañana yo pues me he levantado a las 5:30 de la mañana, lo cual en Europa es algo muy raro eso, muy raro. Eh, pero porque tuve la fortuna hoy, el día de hoy, de compartir una experiencia única con un joven de 20 años que le acompañé a la montaña, le hice de guía en unas sendas de montaña. Él estaba súper ilusionado con ese tema y claro que sí. Entonces, obviamente aproveché para compartirle algunas experiencias ya desde mis 30 años de diferencia con él, para empoderarle en su vida, ¿no? Y bueno, al final dices, es que estoy sirviendo, ¿no? Me levanto a las 5:30 de la mañana, comparto con un joven de 20 años, subimos a la montaña. ¿Hay alguna necesidad de hacerlo? La de servir en bancas y en banquetes. Súper, súper, Miguel. Esto es un material de estudio. Para muchas personas, las entrevistas se han vuelto un gran material, parte del sistema en Latinoamérica. Los Ujú. estudiamos, llegan a grandes resultados las entrevistas. La entrevista de tu amigo José Bobadilla ha llegado casi a 100.000 reproducciones entre todas las plataformas. Lo estudian en YouTube. Lo tenemos esta entrevista queda grabada en Instagram, sale en YouTube, en iVoox, en Spotify, Qué bueno. y funciona perfecto y la gente le ha gustado muchísimo el material.
Por eso quisiera arrancar, que nos contaras un poco como la historia, como, bueno, Miguel Aguado, de dónde viene, Mm, este concepto que todos hablamos de la segunda generación, tu historia dentro del negocio. mm, Sabemos que estuviste un tiempo por fuera o entraste al negocio después. mm. Cuéntanos un poco de qué tenemos que conocer de Miguel Aguado para todos los que están por primera vez teniendo un contacto contigo y los que lo van a tener más adelante en el material que van a seguir estudiando. Bueno, pues gracias por permitirme un poco presentarme, hablar de mí. El único objetivo de hablar de mí es, bueno, primero que nada, si a alguien le vale de experiencia o de inspiración, es fenomenal. La idea es que yo me inspiré en otras personas y en sus historias para tomar grandes decisiones en mi vida y parece ser que este concepto de contar nuestra historia puede siempre ayudar a otros y ese es el objetivo, ¿no? Eh, y luego, bueno, mostrar que soy una persona absolutamente normal, llena de defectos, que he tenido dificultades personales en mi vida con las que lidiar, eh, y que eso me ha fortalecido en el proceso y me ha hecho una mejor persona a lo largo del proceso. Me ha enseñado más los fracasos que he tenido en la vida y las dificultades que el éxito que he tenido en la vida. He podido disfrutar de mucho éxito y he podido disfrutar de grandes derrotas personales que me han llevado a ser mejor como persona, a ser mejor como ser humano y también como empresario, ¿no? Porque me han enseñado el éxito a veces te nubla la oportunidad de seguir aprendiendo y a veces solamente uno es humilde para seguir aprendiendo cuando se siente derrotado. Y ese fue mi caso. Y, y bueno, pues tuve que pasar por ese proceso, ¿no, Andrés? Yo espero y deseo que nadie tenga que pasar por él, pero si hay que pasar por él, pues se tiene que pasar para poder aprender, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo estaba en la universidad perdido, estudiando una carrera que no me gustaba, eh, orientándome hacia una vida que tampoco quería, siguiendo un patrón que era el patrón de las expectativas familiares. Y creo que aquí muchas personas se pueden relacionar con esto. En mi familia todos eran personas que se ganaban la vida a través de el empleo, siendo ejecutivos. Y bueno, esa era una historia de éxito, eran personas que de alguna manera, de éxito profesional, eran unas personas que de alguna manera se habían preparado académicamente y habían logrado unos puestos importantes dentro de sus puestos de trabajo y por lo tanto mi expectativa pues era la misma, era la misma, ¿no? Entonces esperaba eso de mí, además era el hijo mayor, el nieto mayor, el sobrino mayor y bueno, pues tenía que abrir un poco esa carrera, pero la verdad que yo, Andrés, estaba ahí muy perdido, muy perdido. Estudiaba una carrera que, bueno, pues ni me gustaba ni me dejaba de gustar, o sea, yo no me sentía con ella y lo que pasó fue que tuve una revelación ahí importante en mi vida cuando hice unas prácticas en el departamento financiero de una multinacional. No fue el último año, pero el penúltimo año de la universidad. Y ahí en esas prácticas en el departamento financiero, que fueron durante 6 semanas, se suponía que era una grandísima oportunidad de estar en una multinacional, en el departamento financiero, que era como el departamento elite dentro de esa multinacional. Y bueno, yo ahí cuando me empecé a rodear de ejecutivos que tenían 40, 45 años, yo tenía pues 21, yo me visualicé mi futuro y dije, yo es que para nada quiero estar así, o sea, para nada, ¿no? Entonces, la revelación fue esa, la revelación fue que yo no encajaba ahí, o sea, no encajaba ahí, pero no encontraba la manera de compartirle esto con mi familia, o sea, ¿Tu porque padre todavía no conocía la oportunidad? Ahí estaba sí, apenas entrando. justo ellos acababan de recién comenzar en este proceso. Lo que pasa que
nosotros vivíamos separados a más de 1000 kilómetros de distancia. Obviamente estoy hablando del año 88, Ya. 87. No había las comunicaciones que había ahora, no había nada de esto. Por lo tanto, pues yo no sabía qué ocurría en la vida de mis padres. Ok. Lo sabía una vez al año cuando me reunía con ellos en algunas vacaciones. Entonces, o sea, no es la instantaneidad de hoy en día, ¿no? Ok. Esto, acuérdate, era que era cuando tú Teléfono escuchabas fijo, un teléfono fijo que ni se te ocurría tomarlo porque el coste de eso valía mucha era plata. inabarcable, ¿no? Entonces, esa era la situación. Entonces, bueno, ellos acababan de emprender. Yo no sabía muy bien cómo compartir este tema de que, pues que yo no quería dedicarme a ser un ejecutivo, porque ¿Qué tampoco tenía carrera un plan de estudiaste, vida. Miguel? ¿Qué carrera estudiaste? Administración de empresas. Ok. Sabía lo que no quería, Andrés, pero no sabía lo que quería. Entonces, hombre, es un punto de partida. Saber lo que no quieres ya Total. elimina opciones. Pero tampoco sabía lo que quería. No sabía lo que quería y no sabía que yo podía emprender, que podía convertirme en un emprendedor. A mí la palabra ser dueño de un negocio me quedaba 7 galaxias más allá de donde yo estaba. Yo nunca había visto a nadie que fuera dueño de un negocio o que yo conociera personalmente. No había en mi familia nadie que hubiera tenido jamás un negocio. O sea, la única manera de ganarse la vida que yo conocía era siendo un ejecutivo. En mi entorno familiar, social, académico. Entonces, claro, salirme de ahí, yo decía, madre mía, pero ¿y qué voy a hacer? O sea, la otra opción es ser un hippie melenudo y perderme por el mundo, ¿no? O sea, era una cosa muy binaria, era o eso o fracasar. Entonces yo estaba ahí metido. Entonces se me ocurrió una idea genial que fue que yo sabía que iban a aceptar. Y la idea genial era que me iba a hacer un posgrado. Dije, hostia, me voy a hacer un posgrado y encima a Estados Unidos en inglés, con lo cual, olvídate. Claro, ya está, o sea, arreglado, ¿no? Fenomenal. Y entonces lo aceptaron a la primera, ¿no? A la primera de cambio aceptaron. Pues claro, sigues formándote más academia, más titulaciones, más opciones, más ejecutivo, o sea, el plan perfecto. Pero yo detrás de eso, en realidad, lo que buscaba era un balón de oxígeno, o sea, tiempo para decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? No quiero trabajar, en fin, bueno, ahí andaba. Y ahí fue cuando yo conocí de mi padre la información de la oportunidad de negocio de lo que en aquel momento se llamaba network marketing. Este, bueno, a mí me sonó muy bien, me sonó muy lógico, me sonó tremendamente lógico, o sea, eliminar intermediarios, comprar del fabricante, bueno, me sonó una cosa súper lógica, ¿no? Pero yo no conecté con que yo podía utilizar eso para ser un emprendedor, un empresario. O sea, no conecté que eso era una oportunidad para mí para emprender, porque Ok. estaba perdido ahí. Pero lo que ocurrió es la historia común de muchas personas que hemos emprendido en este proyecto, que ves la información, te quedas medio frío o medio caliente, pero vamos, no tibio ahí, no estás muy bien definido, pero de repente te conectas a un sistema educativo que te propone una serie de información y ese sistema empezó a destapar en mí una serie de opciones y una serie de conocimientos fuera de serie. En definitiva, yo a través de ese sistema educativo estaba recibiendo una educación y una información y una base de conocimientos que no había recibido en el sistema académico tradicional, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el poder de las historias. No es que recibiera grandes complejos de macroeconomía, microeconomía, teoría económica, econometría, todo eso lo había recibido en la facultad, pero lo que empecé a recibir fueron historias de transformación de personas, personas que hablaban de que había cambiado sus vidas, de que viajaban el mundo, de que eran libres, de que habían la palabra mágica, ya no trabajaban para nadie. Y yo decía, joder, no trabajan para... Pero existen personas que no trabajen para nadie. ¡Ostras, eso es posible! Entonces, para mí fue como una revolución. O sea, dice, pero esto es increíble. Y ahí empezó a sembrarse en mí una semilla de empoderamiento, una semilla, ¿será posible? ¿Será posible que eso pueda ser para mí?
Y bueno, con 22 años yo me fui a México a vivir a las esperas de que empezara el posgrado en Estados Unidos. Dije, bueno, no a vivir a México, sino me fui de vacaciones unos meses a conocer México antes de irme a Estados Unidos, como una parada intermedia. Y en México ocurrió una situación muy interesante, que es que México estaba llena de personas jóvenes que realizaban esta actividad. Muchos de ellos son tremendamente conocidos hoy en día a nivel internacional. Y yo, cuando llegué allí y pregunté por actividades de este programa, pues me conecté con ellos y entré en una comunidad de gente joven como yo, de 22 años, y ya ahí fue la conexión total. Porque claro, la otra generación con la que yo veía en Europa, o la que vi en Europa brevemente, porque eso fue cuestión de 1 o 2 meses lo que yo vi allí en Europa, era la generación de mis padres, ¿no? Entonces no encajaba yo mucho ahí, pero en México encajé perfectamente, o sea, fue como el lugar adecuado, la información adecuada, y lo único que tuve que tomar fue la decisión de decir, ok, esto lo voy a hacer que esto sea posible para mí y me voy a dar la opción de que esto sea verdad para mí, porque si esto funciona para mí, resuelvo la ecuación. Ya no tengo que trabajar para nadie, porque esa era la promesa, que yo pudiera vivir de esto y no tuviera que trabajar para nadie. Luego ya veríamos qué ocurría con el resto de mi vida, pero de entrada ya resolvía el tema de ganarme la vida a través de un proyecto que fuera mío y no trabajando como ejecutivo. Y así fue como ocurrió y como yo empecé a desarrollarme como emprendedor y a sentirme emprendedor. Claro, aprendí todo eso en el proceso de aprender a emprender, de aprender a ponerme objetivos, de aprender a soñar, de aprender a visualizar, de aprender a comunicar, de aprender todo lo que se requiere como emprendedor desde cero, que no había tenido ese know-how a través del sistema académico tradicional, ¿no? Y bueno, fue una etapa deliciosa porque comprimiendo los 3 primeros años, que fue más o menos lo que me tomó a mí resolver mi ecuación para poder sentir que yo ya vivía de este proyecto, fue una situación maravillosa. En México, con 22 años, Lo hiciste en solo. México. Esos 3 años estuviste haciéndolo en México. Estuve, Construiste. estuve un total de 8 años en México, pero los 3 primeros fueron definitivos para resolver mi situación económica Y tú o y esto. sea, y tú te quedaste viviendo en México esos Ocho 8 años. años, ocho Wow. Y no años. ibas para México, ibas para Estados Unidos a hacer un posgrado. Claro, entonces a los 6 meses de estar en México, yo ya me había calificado en el negocio y entonces llamé a España. Esta situación es medio kafkiana porque, claro, yo no podía llamar por teléfono porque costaba mucho dinero, pero en México había unas cabinas telefónicas que por los temblores, cuando hay en México temblores, las cabinas telefónicas estaban como medio descompuestas y se podía llamar, ¿no? Gratuitamente. Entonces, ¿sabías qué cabina estaba habilitada Funcionando. para eso? Porque había una cola enorme de gente, ¿no? Ahí en la cabina. Entonces, te colocabas ahí por el horario, pues era de madrugada para llamar. Ajá. Bueno, hacías el lío, total, que llamé y ya hablé con mis padres y les dije, bueno, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que estoy calificado, la mala noticia es que no me voy a Estados Unidos. Así que hubo un silencio. En aquel momento mis padres ya habían calificado diamantes en este negocio y hubo un silencio. No te creas que dijeron, ¡guau! No, Claro. un silencio como diciendo, ¿what? Y además que lo hiciste sin ellos, o sea, totalmente. Sí, eh, sí, sí, yo ahí no, eso no es una influencia, ¿no? O sea, eso para una persona que, pues como tú tienes una línea de auspicio importante, yo tengo una línea de auspicio importante, pero al final tu negocio lo construyes tú y el mío lo construyo yo. O sea, el tener una línea de auspicio importante es una ayuda, una mentoría, es sobre todo una inspiración, porque claro, te perteneces a un equipo ganador, ¿no? O sea, esto es como cuando uno está en un equipo de fútbol que siempre gana la Champions, que siempre gana torneos, que siempre, pues, hostia, ponerte la camiseta ya te impone y ya dices, aquí no puedo hacer el tonto. Pues esto yo creo que es lo mismo. Cuando las personas al equipo en que tú entras en este proyecto ya son ganadores, tu nivel de performance ya está aquí. Total. No hay. Y eso es muy importante para las personas que lo entiendan. O sea, si tú no tienes un nivel de performance, tu equipo no lo va a tener.
Entonces, el primero que se tiene que poner en el nivel de performance alto es uno para que eso ocurra, ¿no? Así que sí, yo me califiqué en México solo, en fin, o sea, solo, bueno, no es ningún mérito mío. Allí había un sistema que me guiaba, etcétera, ¿no? Pero yo hice lo que me tocaba hacer y el resto estaba allí. ¿Cuántos años han pasado desde ese momento, desde que empezaste el negocio? 32 años. Sí, la pregunta es 32. para que la gente escuche el 32. tiempo que llevas en el negocio, porque creo, 32. Yo empecé con 22 y tengo 54, pues 32. Así es. total. Sí, Y sí, aquí sí. preguntan, yo tengo otras preguntas, pero esta pregunta es interesante. ¿A qué nivel llegaste en México? ¿Hasta qué En, nivel Me- llegaste? sí, en México llegué hasta el nivel de Esmeralda fundador allí, sí, con 25 años, con lo cual ahí ya dije, bueno, esto es maravilloso. Eh, y me tocó una experiencia súper bonita, ¿verdad? Súper bonita y que me enriqueció la vida. Para mí México es mi segunda casa, mi segundo patria, ¿no? Porque es donde yo realmente me hice hombre, o sea, donde yo dejé de ser un joven dependiente a una persona que tomaba las decisiones de su vida importantes por sí mismo, ¿no? O sea, es asumir la responsabilidad en ese concepto, ¿no? Y, y bueno, por el crecimiento que teníamos y el desarrollo de liderazgo que tuvimos, pude participar en la apertura de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estuve en la apertura de Colombia, estuve en la apertura de Brasil, estuvimos en Que la apertura, cumplimos 25 años este mes, acabamos de cumplir. claro, pues estuve en la apertura de Chile, de Argentina, o sea, imagínate, Andrés, con 25 años. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! O sea, Te querías in- comer el mundo, auspiciabas a la gente, aprovechaste. increíble, las experiencias eran impresionantes. O sea, tú si eres joven, soñador, ¿qué más quieres que andar recorriendo el mundo, conociendo personas continuamente, culturas? O sea, no te aburres jamás. Entonces, claro, era mi sueño de vida realizado. Frente a la opción de trabajar todos los días desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde en una oficina en finanzas, todos los días haciendo lo mismo, a la opción de 25 años habiendo resuelto tu situación económica y dedicándote a viajar literalmente por toda América, dices, bueno, pues es que no tiene ni color esto. Entonces, bueno, fue una etapa maravillosa, 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 ¿no? De crecimiento y de Sabes juventud. que me nace una pregunta. Bueno, esta pregunta no la tenía preparada, no está en la lista, pero esta pregunta me sale y es muy técnica, no sé si la demás Mm. gente lo pueda entender. Entonces el negocio, arrancas en Latinoamérica y tienes un negocio en Europa también, o lograste, o sea, ¿cómo integraste los negocios? Hoy, o sea, en el caso de tuyo Mm. específicamente, porque después te radicas en España. Sí, bueno, mi primer código es el de España, porque yo salgo de Oh, allí auspiciado. auspiciado, Ah, ok. sí, sin saber lo que eso significaba ni nada, ¿no? Mi primer código, firma aquí, haz esto, vale, pam, pum, perfecto. Pero sin entender, sin entender nada. O sea, lo único que llegué fue a realizar un pequeño primer pedido para probar un poco la calidad de los productos y darme cuenta que eran buenos y ya. Y me llevé mis cassettes, que eran cassettes en aquel momento, y un libro que era El vendedor más grande del mundo, libro que, como dice tu libro, me levantó la tapa de los Me sesos, mola. me voló la tapa, o sea, como diciendo, esto es impresionante, ¿no? Oh, maldito, digo, O pero Maldino. este señor, ¿quién es? Me entró unas ganas de saber quién era este señor increíble. Este, y eso fue. Entonces, cuando llego a México, en ese momento que llego a México, abro otro código y entonces quedan unidos los dos por Ok. ese proceso internacional, ¿no? Allí. Y claro, y luego voy abriendo códigos antes del close famoso de Latinoamérica, voy Claro. abriendo códigos en todos los mercados que vamos ahí generando, ¿no? Entonces, Wow. bueno, fue una etapa ¿Sabes? fantástica. Escuchándote, o sea, todo tiene absolutamente sentido. Yo ya había escuchado la historia porque te tuvimos en un evento acá en Colombia, digital, creo que hicimos un seminario digital. Recién empezó la pandemia con Mauricio Castillo, con José Bobadilla, pero escuchándote creo que es absolutamente valioso la historia porque pagaste un precio muy especial. O sea,
haberte ido para allá con el legado que estaba construyendo, y se estaban construyendo ambos legados, o sea, no viviste bajo la sombra del legado de tu padre y tu madre que estaban haciendo algo grandísimo también en Europa, o sea, estabas haciendo tu propio Mm, reto, ¿no? Y eso mm, dice mucho de ti, porque era mucho más fácil, pues, quedarte en España, acomodado, pues tu papá venía de ser un ejecutivo de la General Motors en Europa, y tú pudiste vivir bajo esa sombra, ¿no? Pero no, lo que para muchos podría ser una oportunidad, para ti mm. fue la inspiración de buscar tu libertad, de buscar tu propósito y tu llamado. Y eso es muy valiente, ¿no? O sea, porque Hombre, es mucho más fácil hacerlo. Andrés, fíjate que yo esa parte de la historia la veo de otra manera. O sea, yo en realidad, Sí, si yo me hubiera quedado en no España hacer o nada. no, yo me hubiera ahogado. Es que yo no tenía nada que hacer allí. O sea, ¿sabes? Entonces, para mí esa era la parte difícil. Para mí la parte fácil fue irme a México. O sea, irme a México y decir, o sea, tú ten en cuenta, Andrés, que yo soy de una ciudad de 100.000 habitantes, ¿vale? En el norte de España, en Santander. Y llego a México 20 millones de habitantes. O sea, yo no sabía ni cómo moverme, ni qué hacer allí, ni cómo hablar, ni qué decir, ni para dónde tirar, pero yo era absolutamente feliz cada día de mi vida. Wow. O sea, o sea, era pobre como una rata, vivía en un cuarto alquilado, había días que no sabía qué iba a comer, eh, me sentía raro en todos los lados, desplazado, pero era feliz. Es que si tú a los 20 no eres valiente, No, no, no. nunca vas a ser pudiente. Entonces yo era feliz, feliz allí. O sea, te puedo hablar de miles de obstáculos que me pueden pasar ahí cuando tú vas a otro país que no es el tuyo, que no conoces, además una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, pero es que para mí era tal la ilusión, la emoción de estar haciendo mi proyecto, lo que iba a significar la libertad en mi vida, que es que yo no veía ningún obstáculo en nada, de nada, o sea, era todo alegría, felicidad, o sea, eso me estaba llevando a mí mi libertad. ¿Qué obstáculos iba a haber yo? Ninguno, ninguno, ningún ¿Qué obstáculo. líderes mexicanos reconocidos estaban contigo en esa época que de pronto hoy podamos Bueno, recordar? es que te puedes morir de la risa porque llegamos a nivel de platino, entonces la compañía nos invita al primer seminario de liderazgo de la compañía, ¿no? Que ni siquiera nos llevó fuera de México porque todavía éramos pequeños, éramos pocos, y hizo una cosa como muy local allí en un lugar precioso, en una hacienda preciosa mexicana, y yo llego y me siento en una mesa, a ver, me siento en una mesa grande que había para cenar. Yo era un verso suelto porque nadie me conocía porque ni era mexicano, de dónde ha venido, de qué tal, de etcétera, ¿no? Entonces me siento en una mesa y en la mesa estaban Sergio Charo Rivera, Alberto Mayagoitia, Lourdes Enríquez, Estela Wow. Salinas, José Rábago, todos platinos, allí Wow. todos sentados en la misma mesa, ¿no? Claro, todos de la misma edad, te podrás imaginar cómo acabó aquello. O sea, Wow. todos con 22 años, aquello acabó pues sensacional. Nos hicimos súper amigos bueno, hasta el día de hoy siguen siendo grandes, grandes amigos. Y creo que es de las cosas que más fascinan de este proyecto, y es las historias que se construyen y cómo se unen los puntos de esa manera. O sea, hoy cuando vemos el presente de ustedes, de los líderes, hace poco entrevisté a Sergio, también entrevisté a Lourdes, y poder entrevistarlos, yo creo que para nosotros, y tú dijiste algo muy importante, y es que nuestro sistema educativo, la historia juega un rol sumamente importante. Y es Mm, porque hoy vemos, digamos, vemos tu historia, y en retrospectiva vemos que todos pasamos el mismo proceso. Y yo también estuve en ese viaje de platino con algunos líderes, y a veces escuchamos quién estuvo en el viaje de platinos de Bobadilla o quién estuvo en el viaje de platinos de tal, cuando calificaron. Y muchas veces el nuevo nos ve o los ve a las leyendas, como el caso tuyo y tu padre, y tus padres nos ven como si nosotros hubiéramos empezado ahí. O sea, como mm, que
no reconocer este proceso. Y por eso es tan importante, Pues porque eso. mostramos nuestras miserias, ¿no? Y vamos mostrando el proceso y todo lo que viviste. ¿Sabes? Y Yo quisiera... fíjate que te voy a contar un par de anécdotas más que me acuerdo ahora cuando hablabas. La primera vez que yo llego a Colombia, que me invitan a hacer un tour por Colombia en la apertura del mercado, tal, no sé qué, y me invitan ahí a ciudades que yo desconocía ni que existían, pero al final llegas y como los artistas estos grandes llegas a la última ciudad, Bogotá, y ahí haces el gran show, ¿no? Y entonces había no sé decirte dónde era, pero era un lugar gigante con miles de personas y yo estaba allí como dando un seminario, dictando un seminario y tal. Y al acabar el seminario se me acerca pues un joven como de mi edad y se presenta conmigo y me dice, "Ah, yo soy Carlos Eduardo y tal, no sé qué". Y digo, ah, bueno, ¿qué tal? Fenomenal. Y encantado. A mí ya me había hablado una persona de la línea de auspicio de él que, pues que le dedicara un momento, ¿no? Un rato, lo que Sí. sea, ¿no? Y él ya se acercó tal y me invitó a su casa. Me dijo, oye, ¿te puedes venir a mi casa y tomamos un café y tal? Y él era platino. Yo era Esmeralda fundadora y era platino, ¿sabes? Y digo, sí, claro, tal. Y entonces llegaron un tal Fernando Palacios, que estaba empezando en el negocio, llegaron la mamá de Nubia Carlos Eduardo Camacho. preparándome un café y yo me sentí, pues nada, allí invitado por unas personas de Bogotá, súper amables y tal, y, y ahí compartimos un rato, me acuerdo perfectamente Wow. eso en su casa. Y otra vez en Cali, eh, José me invitó a pasar allí una semana a su casa y tal, estábamos en Cali y una noche salió José a compartir la oportunidad de negocio y pues yo lo acompañé, ¿no? Y fuimos allá a una casa donde él estaba trabajando un grupo, no sé qué, y esa noche en que estaba allí José, estaba una chica asistiendo a la presentación del plan y tal, y no sé qué, y hacía preguntas así, y era como muy centrada, Arisca, ¿no? vamos a ver, centrada, Sí, sí. centrada en el tema, pero con preguntas muy sesudas y tal. Y luego nos fuimos creo que fuimos a cenar algo juntos con ella y con la persona que había hecho la reunión en su casa, ¿no? Y esa era Ceci, ¿no? Entonces, esa fue, yo vi a Ceci cuando se auspició, claro. Wow, increíble. Entonces, claro, yo vi el plan que dio José y con la noche que se auspició Ceci, así que fenomenal. Sabes, ahí en medio de esta historia, bueno, la entrevista se está desenvolviendo de una manera muy interesante. Y en medio de esa historia vemos el milagro más poderoso de este negocio, que es compartir la oportunidad, ¿no? Y lo que puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tú no sabes a quién tienes al frente. Pues imagínate, Cecilia se vuelve digamos, como la punta de lanza para un mercado en Argentina. Es la Sí, que lleva la oportunidad con la visión de José Bobadilla a este mercado por medio de Julián Concha y se genera todo ese fenómeno. Julián Concha y Natalie, que se genera todo ese fenómeno que muchos reconocen, Pablo Di claro. Benedetto, Yamil y todo. Pero también estar con Carlos Eduardo y hoy ver que son embajadores corona de este negocio, muy especial. O sea, y en ese momento tú estabas disfrutando, no tenías ni idea de lo que iba a pasar y hoy ver en retrospectiva semejante historias que se construyeron en medio de todo eso, ¿no? Sí, Lo que es viviste que en tu primer viaje y todo, ¿no? no sabes cómo va a pasar, pero sabes que va a pasar. Oh. Sabes que va a pasar. No sabes cómo, de qué manera, pero sabes que va a pasar, ¿no? ¿Qué Una de crees que son? las, una de las historias más alucinantes que hay, que todo el mundo conoce muy bien, fue la tarde que mi padre vio el plan de negocios de parte de Luis Costa, ¿no? Que hace 2 días lo estaba recordando con él. Estábamos viendo algunos detalles con él de esa tarde, ¿no? Que estaba contando. Estábamos juntos comiendo y estaba contando algunos detalles de esa tarde. Y la historia es que él, o sea, Luis Costa, esa tarde le explica el proyecto a mi padre, quedaron ellos dos solos. Mi madre decidió no ir y se fue a un centro comercial a comprar algo. Y entonces Luis Costa le explica el plan a mi padre, el plan de negocios. Eh, y 2 horas más tarde, Luis Costa le explica el plan a otra persona que se llama Roberto Ricci
2 años después, tanto mis padres como Roberto Ricci, ambos califican diamantes, ¿no? Y 2 planes en 2 horas de diferencia que Luis Costa dio esa tarde, ¿no? En el hotel de los Lebreros, que siempre que alguien viene a Sevilla me pregunta por ese hotel y quiere saber dónde ocurrió el tema, ¿no? Entonces, lo curioso es que Luis estuvo 3 años enseñando el plan y nunca ocurrió nada de eso. Pero esa tarde ocurrió. O sea, no sabes cómo va a ocurrir, pero va a Pero va a ocurrir. ocurrir. Si tú te mantienes en tu proyecto, te mantienes fe en tu proyecto, creencia en tu proyecto, impulsando tu proyecto con perseverancia ante el desánimo muchas veces, va a ocurrir. No sabemos cómo, pero va a ocurrir. Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿Sabes? bueno. Escuchándote me acordé del audio, la parábola del acueducto, cuando Mm. Bobadilla cuenta que lo has llevado al hotel Ah, claro. donde le han dado el plan. Ese fue, creo que fue mi segundo o tercer audio que escuché de Claro. Bobadilla contando el plan y dice que tú lo habías llevado, Miguel lo había llevado al hotel para ver dónde fue dado el plan a tu padre, ¿no? Y ese Así audio es súper es. famoso, ¿no? La parábola del acueducto. En estos Así es. 32 años, o sea, hay demasiadas cosas para aprender de ti, de tu proceso y además cómo construiste esta historia. Es, ¿cuáles crees que son esos factores claves para no desvanecer? ¿No? Dijiste algo muy importante. Si te quedas, todo va a ocurrir, sigue, sigue, no sabes cuándo, pero va a ocurrir. ¿Cuáles son esos factores claves que te permiten poder pasar como todo este proceso? Porque claramente son de pocos los que lo ven. O sea, es una Mm. oportunidad brillante, pero nos encontramos con una realidad de que la gente no lo logra ver. O sea, Ujú. uno intenta, incluso uno se vuelve muy respetuoso porque la gente, como que más bien no les digo porque no lo ven. Ujú. ¿Qué crees tú en estos 32 años que son determinantes para los que están empezando, que deben tener siempre a la mano qué herramientas, qué hacer, qué mentalidad, todo lo que nos puedas decir para sostenernos en el tiempo, para no desvanecer? Ujú. Bueno, efectivamente, si tú ya lo has visto, que eres un privilegiado porque partimos de la base que no todo el mundo ve todas las oportunidades, porque no todo el mundo está preparado para ver las oportunidades, pero si tú ya la has visto, lo que tienes que hacer es cuidar esa visión que ya tienes, ¿verdad? Entonces tienes que cuidar esa visión hasta que se fortalezca la visión. Eh, es diferente, yo creo que es diferente en cada persona, pero hay algo como común, el proceso de cuidarla, ¿no? En mi caso, yo conecto con los audios mucho, muy poderosamente, conecto con las historias dentro de los audios y eso siembra en mí la visión y la posibilidad de que yo también puedo convertirme en una persona de éxito y en una persona emprendedora, ¿no? Y cambiar mi vida. Y empieza a sembrar eso, pero empieza un proceso de conectarme a un sistema educativo, de conectarme a una comunidad de personas que están en la misma dinámica. Aquí me gusta mucho hablar de una metáfora que es la del perro verde, ¿no? El perro verde es una metáfora tremendamente potente porque ¿tú has visto algún perro verde? No, claramente. Ok. ¿Qué harías si vieras un perro verde cuando sales de tu casa? No, pues me imagino que ya verlo, como querer observar qué es, ¿no? Claro, le sacarías una foto con el móvil y la subirías a Instagram, ¿no? Y dices, coño, un perro Total. verde aquí, hashtag perro verde, ¿no? Es decir, estás viendo algo Sí. raro, ¿no? Entonces, bueno, a las personas cuando decidimos emprender, cambiar nuestra vida, soñar, ir detrás de un sueño, tomar decisiones importantes, la gente nos ve como un perro verde, o sea, nos ve como raros, o sea, raros, o sea, te está saliendo del guión establecido. Tú te saliste del guión establecido, ¿no? O sea, tú estabas gerente en unos centros comerciales, quiero recordar, en tu historia y tal, o sea, y te sales del guión y ahora te vas a enchufar a esa locura y venga, va. Y entonces es algo raro. Es decir, no existe este concepto, no existe el concepto de tomo una decisión y el mundo me aplaude. Coño, se lo harán a Elon Musk, a Richard Branson, a no sé, pero a las personas normales no nos ocurre eso. Mi padre cuando toma la decisión, siendo un directivo muy potente de General Motors, no le aplaude a nadie. Los Mm. primeros planes, donde invita a otros ingenieros y tal, y comparte la idea, ninguno participa de él.
van al al primer seminario que organiza Luis Costa, que le dice que tienen que ir, cogen un coche, se meten 7 horas de viaje, van en 2 automóviles, 4 en un automóvil, otros 4 en otro automóvil, van allí 7 horas y deciden todos rajarse, y las 7 horas de vuelta son en el coche con 4 o con otros 4 en otro coche rajados, o sea, un ambiente negativo, o sea, que eso de que tú tomes la decisión y de que el mundo te vaya a aplaudir es un poco ingenuo. Entonces tienes que cuidar esa visión que tienes de posibilidad, de opción. Entonces yo me conecto a ese grupo porque igual que un perro verde, ¿qué le ocurre a un perrito cuando llega y ve a otros perritos? Que se pone feliz, mueve el rabito, mueve la colita, se pone, vamos, como loco. Pues a nosotros los emprendedores y soñadores nos ocurre igual. Tú cuando llegas a un grupo de personas que son soñadoras como tú, que están pensando en grande, que quieren cambiar su vida, que tienen motivación, si tú estás en esa dinámica y dices, ¡wow! ¡Qué power! O sea, aquí estoy, ¿no? O sea, y este es mi mundo, en verdad, ¿no? Y yo me conecté a eso. Yo me conecté, es decir, que primero hay un cuidado de esto, hay un cuidado de mantener esa visión lo suficiente, dándome la oportunidad de aprender, de fortalecerme, de entender el proceso, de aprender qué significa esto de tener una meta en este proyecto, de cómo voy uniendo los puntos y las fichas y cómo me lanzo al final. Y yo un día me lancé, en un seminario allí en la Ciudad de México, lo recuerdo perfectamente, estaban reconociendo a una serie de personas en el escenario y aplaudiendo, pam, 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 y hubo una voz dentro de mí, una conciencia que me dijo, ¿y por qué estás aplaudiendo, macho? ¿Y por qué no te aplauden a ti? Y dije, wow, ¿por qué no me aplauden a mí? Joder, pues porque no he tomado la decisión de calificarme e ir a por una meta. Es decir, llegó un momento donde el ambiente me había ayudado a guardar mi decisión, pero llegó un momento que me di cuenta que si no tomaba una decisión de ir adelante, ahí me iba a quedar. Y entonces, eso creo que viene en mi caso viene de estar en el entorno adecuado de lo que escucho, de lo que leo, de lo que oigo, de con quién me asocio, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me llevó a ese punto de no retorno. Decir, vale, pues ya voy con todo para adelante, ¿no? Ahora, entiendo que hay personas que quizás es de otra manera, pues porque ya tienen una trayectoria de vida o están súper preparados o toman decisiones sin menos. A mí me tomó, pues yo creo que entre una cosa y otra llegar a ese punto de no retorno, pues yo creo que unos 3 meses más o menos, entre los audios que me escuchaba, las actividades que existía, la asociación con otros emprendedores y soñadores, la lectura, hasta que ya no hubo retorno. Dije, ok, me pongo una meta, voy a por ello y ya empieza el trabajo, ¿no? El trabajo que tienes que estar dispuesto al rechazo, a convivir con el rechazo, claro, porque todo soñador, toda persona que empieza un proyecto, el que sea, se va a llevar el rechazo. Es decir, otra ingenuidad es pensar que todo me va a salir bien a la primera, que todo el mundo va a aceptar mis propuestas. Eso no ocurre en ninguna empresa del mundo, en ningún negocio del mundo y en ningún proyecto del mundo. Pero bueno, uno convive con el rechazo si tiene bien claro lo que necesita, ¿no? Y hacia dónde va y la visión. Sabes que me nace una pregunta ahí muy importante y es, ¿crees que nosotros como líderes podamos aportar a que se minimice o que la persona encuentre ese punto de retorno? O sea, nosotros podemos aportar a eso. O sea, hay una disyuntiva de cuánto es tu responsabilidad como líder de poder llevar a alguien a cuidar esa visión o por lo menos encontrarla. ¿O hasta dónde es nuestra responsabilidad? ¿Cuánto podemos nosotros luchar por minimizar que las personas no alcancen a llegar hasta ese punto de no retorno? No, ¿O definitivamente no podemos hacer nada? yo creo que no, Andrés, yo creo que no se puede. Es decir, esto a mí me encantaría que se pudiera porque hay Claro. tantas personas que yo tengo una relación tan especial con ellos que me encantaría que llegaran a ese punto y que resolvieran su vida, pero no lo acaban de tomar y es una decisión que yo no puedo tomar por ellos. O sea, no la puedo tomar. Igual que mis padres no la pudieron tomar por mí, la tengo que tomar yo. Es una decisión mía, es de cada uno, ¿no? Y no se puede, lo que sí como líderes puedes es crear un ambiente y sobre todo sentar un ejemplo.
¿no? Yo creo que lo maravilloso de las personas como tú, como José, como Carlos Eduardo, como Sergio y Charo, que has hablado de ellos, etcétera, es que después de tantos años, después de unas trayectorias tan brillantes, después de tanto éxito, te mantienes con una humildad enseñando a las personas nuevas una experiencia que es simplemente un ejemplo para las personas nuevas de cómo ocurren las cosas, ¿no? Y creo que es una manera de seguir pasando el legado a través del ejemplo, ¿no? Que nos mantiene que nos mantiene en el proceso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se puede, pero sí sentar el ejemplo, sí dar ejemplo y sí crear una atmósfera o crear un ambiente propicio para ello, ¿no? Pero hasta ahí, Perfecto. ¿no? Voy a hacer un saldo pedagógico como un resumen de lo que llevamos hasta aquí, de Vale. lo que te he escuchado. Me encantó muchísimo. Enseña mucho más el fracaso que el éxito. Creo que la gente anda esperando que solamente le pasen cosas buenas y hay mucho más aprendizaje en los fracasos. Creo que así arrancaste la entrevista y me pareció para mí Ujú, fascinante. Yo ese concepto lo escuché por primera vez dentro del negocio y me dio mucha esperanza, porque yo ujú. venía de estar quebrado, de hacer emprendimientos, y había perdido como esa esperanza y cuando me entendí que el fracaso enseñaba más que el éxito, hubo un cambio total. El sistema educativo como la pieza clave, creo que ha sido muy frecuente en todo lo que has hablado, el poder del sistema educativo. Sí, algo que me encantó y creo que todos los que están aquí deberían hacerse responsables de esto que nos has enseñado hoy, es que el negocio lo construyes tú. Tú fuiste un Mm, ejemplo de eso. A pesar de ujú. tu línea de auspicio, tú hiciste tu negocio en otro país con Sí, kilómetros de distancia, miles, horas, sin tecnología. Te lanzaste a hacerlo por tus propios medios, a pesar de tener un upline como significa tu papá para el negocio, y tú lo hiciste solo. Y creo que no solamente es una frase, sino que tú eres ejemplo de esa frase. El negocio lo construyes tú. Me encantó mm, esta. Si a los 20 no eres valiente, nunca vas a ser pudiente. Creo que los jóvenes, esto es como decimos en Argentina, dicen una cachetada, o sea, esto es un buen golpe, o sea, y creo que es un gran llamado a la conciencia. Hoy hablaba con un joven de 22 años y yo le decía, cuánto quisiera tener tu edad con lo que sé hoy, o sea, como ve y lucha, ¿no? Ve y algo y cumple tu sueño, ¿no? Y como que creo que esa perspectiva es muy importante, aprovechar la edad, la juventud. Si no, pues con mayor razón. Si no estás joven, con mayor razón. claro. Eh, Me pareció muy interesante los últimos dos puntos de lo que hemos hablado, es para poder mantenernos tenemos que cuidar la visión. Y Ujú. cultivar y cuidar esa visión, pues tiene que ver con quién me asocio, con los libros, con los audios, con toda la información, aprender, tener siempre esa Mira, humildad. te voy a contar una historia de Sí, esto que me ocurrió, que hay, yo sé exactamente la noche que me hizo un hombre, ¿vale? En la Ciudad de México. Fue la noche de Navidad, la primera noche de Navidad que yo viví en México. Yo estaba solo en la Ciudad de México y para mí la Navidad, como para muchas personas, pues siempre ha sido una noche entrañable que pasas en familia, con cierto recogimiento, en fin, recordando pues el nacimiento de Jesús, etcétera. Y yo me encontraba solo en una habitación de alquiler, mi única posesión era un colchón, y bueno, allí estaba. Me dispuse a cenar la noche de Navidad solo. Me compré medio pollo asado porque mi economía no daba más y una bolsa de patatas fritas, de chips. Y allí me senté con un libro que tenía, que me estaba leyendo en aquel momento, y con unos audios. Y ahí me senté a cenar yo solo. Y de repente, Andrés, macho, el mundo se me vino encima. O sea, se me cayó el mundo encima. Me entró una autoconmiseración de mí mismo. ¿Qué hago aquí? O sea, tendrías que ver esa habitación de donde yo estaba viviendo. O sea, que yo era infrahumano, ¿no? Si yo lo veo con mis ojos de hoy. Pero yo decía, ¿qué hago aquí en este país? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me faltaba un mes para calificar plata. ¿Eh? wow. Y digo, ¿qué hago aquí en este país? Empecé a dudar, ¿por qué no me vuelvo para España? No sé qué.
llamo a mi madre, le cuento un cuento y me vuelvo para España y luego ya de nuevo para Estados Unidos. ¿Qué estoy haciendo ya aquí? Empecé, Andrés, a dudar de mí totalmente por ese proceso de autoconmiseración. Pero yo me estaba leyendo el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Y entonces, todas las noches yo me leía ese libro antes de dormir. Y desde que yo me tomé la decisión de calificar en ese seminario habían pasado 4 meses. Durante 4 meses yo me estuve leyendo ese libro todas las noches. Y en un capítulo de ese libro dice Napoleón Hill que va a llegar un momento en tu vida donde vas a tener que tomar las decisiones que todos los líderes han tenido que tomar, que es quemar las naves y cortar los puentes de plata de retirada. Y yo ahí sentí, dije, hostias, esto es lo que me dice Napoleón, ¿qué tal? Y así que me limpié mis miserias y dije, no vuelvo a España, si no es triunfador, yo no me voy de aquí y pase lo que pase me voy a calificar. Y efectivamente, el mes de diciembre no califiqué, pero en enero me califiqué y hasta ahí nunca más he dejado de calificar. Entonces ha sido como fue decir, ostras, es que llega ese momento donde te enfrentas a la gran decisión de tu vida. Y dije, esta es la noche que si no hubieras, ser un niñato. Si no hubieras leído, y es que mira el poder, sabes que escuchándote, pues todos hemos pasado procesos y escuchándote haces parte del genoma del éxito, o sea, en la forma como funciona este proceso. Y cuando te escucho me llena de mucha emoción porque claramente yo he tenido los procesos iguales, ganas de renunciar, ganas de hacer muchas cosas, pero los libros me han salvado. Y como recordar ese mensaje, ¿no? Esas historias, esas biografías. Y dijiste algo impresionante, o sea, ¿qué hubiera sido si no hubieras leído ese libro? O sea, hay un acto de conciencia donde tu voz interior se alinea con eso que estás leyendo. En el momento que estás yéndote al fondo, tu alma te está tirándose al fondo, pero tu conciencia, tu espíritu te están diciendo, lo acabas de leer, ¿sí? ¿Cómo te vas a...? O sea, es el momento de poner a prueba eso mismo que estás leyendo, ¿no? Y entonces te das cuenta que estás escribiendo ese capítulo que va a valer la pena y solo tú lo puedes entender. Y me parece impresionante porque creo, amigos, que todos los que estén aquí conectados, pues sale a relucir una vez más el poder de la educación y sale a relucir una vez más el poder de un buen libro, lo que puede hacer en tu vida y específicamente este libro que lleva ya más de 80 años siendo un libro tan estudiado. Y me pareció muy especial el concepto de cuidar la visión. Y eso es cuidar la visión. Si tú no hubieras leído ese libro, pues la visión se desborona. O sea, se iba a ir por la borda y esa es la importancia de la información. Y me gustó muchísimo el último punto. Para mí es liberador. Incluso, te lo confieso, yo llevo 8 años en el negocio. He tenido todo tipo de etapas, creo que muy rápidas, de todo tipo, ¿no? Tanto de para arriba como para abajo. O sea, diamante muy rápido en 3 años, bueno, todo, yo hice plata mi segundo mes, o sea, sí. Y a veces uno se pregunta, yo me he preguntado y quiero ser humilde en este momento y es, yo me he preguntado, ¿cuánto soy responsable de que la gente pueda ver lo que yo vea? Porque yo le doy, hago, creo la atmósfera. Y me pareció espectacular ese último punto y es lo único que podemos hacer es crear un ambiente en el cual todos podamos vivir, o sea, en el que todos puedan conectarse, inspirarse y como líderes es nuestro rol, más no podemos hacer más porque la persona se quiera quedar o lo pueda ver. Y tú dijiste algo muy importante, tenemos amigos que quisiéramos que estuvieran en el negocio, familiares, seres queridos que no lo ven, Yo no pude con mi familia, o sea... Solo lo hago mi esposa y yo. No tengo hermanos, no tengo primos en el negocio, no tengo tíos, no tengo a nadie en el negocio cercano. Creo que ni amigos, o sea, así conocidos, amigos, no. Y eso me genera muchísima esperanza. Miguel, quiero hacerte una última pregunta. Estamos en un punto importantísimo, que es el inicio del año fiscal. El 90% de nuestra audiencia es... el negocio de Amway, hay que ser sinceros, el 90% de los que están en nuestras audiencias comunes están en el negocio el cual hacemos profesionalmente. Y ayer cerró un año, muchos están empezando
con mucha fuerza, otros Ujú, posiblemente no, otros están, cada uno está en su proceso. ujú. Tú has pasado 32 años fiscales, o sea, han habido 32 nuevos comienzos. Sí, me imagino que han arrancado algunos con mucha pasión, otros no tanto. ¿Qué crees tú en estos 32 nuevos años que has tenido? Eh, ¿Cómo ha sido el genoma de ese inicio que ha hecho un gran año en tu negocio? O sea, ¿qué has visto de todos los inicios que has tenido y de los tantos Ujú. que has visto? Porque has visto muchísimas personas prometerse, hacer, no hacer. Tienes un background de miles de casos que algunos ya no están, otros están contigo desde el inicio, ha pasado de todo en tu proyecto. Pues en estos 32 años, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de empezar este nuevo año fiscal para todos los que están aquí conectados? Sin duda alguna, la mejor forma de empezar un año fiscal es revisar una buena lista de sueños y ponerse unas metas. Esa es la mejor forma, ¿no? Creo que es muy simple, creo que es muy sencilla y creo que, bueno, yo creo que eso la hace grande. Es decir, de eso se trata la vida, de eso se trata, de ponerme una buena lista de sueños que me inspiren, que esté conectada para ser útil a otras personas y poder ayudar a otras personas en el proceso y ponerme unas metas de cómo conseguirlas. Y si yo me mantengo en eso, siempre voy a encontrar un sentido a mi vida, un proceso a mi vida y una oportunidad de ser útil en esta vida, ¿no? Porque cumplir los sueños al final es ser útil a otras personas en ese proceso de cumplir los sueños. Y ponerme metas es esforzarme y desarrollarme y retarme y encontrar mejores versiones de mí, ¿no? Y creo que eso es maravilloso y creo que ese es un ejercicio que es así de simple y así de sencillo en cada nuevo año, ¿no? Eh, y luego, desde una parte de vista más espiritual, más emocional, creo que cada año, cada comienzo nuevo significa una renovación, significa la esperanza, significa la ilusión, significa el hecho de agradecimiento. Yo hoy cuando he culminado la montaña que subí en la mañana, le he agradecido a Dios por la vida, por este día, por este año, las bendiciones que tengo, porque todo lo que yo tengo es dado por Dios y todo lo que yo tengo para ser feliz en esta vida no cuesta dinero, ya me lo ha dado Dios, ¿sí? Ya está ahí todo. Tengo un día, tengo la luz, tengo el sol, tengo el mar aquí al lado, tengo una mujer maravillosa, tengo algo maravilloso que es la vida. El resto me toca a mí disfrutarlo, esforzarlo y cumplir ese propósito que es, oye, haz con tu vida algo importante, algo interesante con tu vida. Ponte unos sueños, atrévete a ir por ellos y ponte unas metas para cumplirlos, ¿no? Y nuestro business está diseñado para que cada año tengamos eso. Es como un contador en cero y dice, venga, otra vez, de cero, a ver. Lo que pasa que es como que vas aprendiendo cada año y en cada vuelta eres capaz de ponerte como unas metas mayores, ¿no? Porque, hombre, se parece que cada vez vas aprendiendo más con la experiencia, pero a veces hay procesos donde yo entiendo que hay personas que dicen, ya, pero es que llevo 3 o 4 años de proceso donde joder, doy siempre ahí que no me levanto. Bien, bueno, también, vale, sí. No todos los equipos ganan todas las Champions League todos los años, ni todas las Super Bowl todos los años, pero el que es un equipo victorioso está siempre pendiente para ganarla ese año, ¿no? Entonces yo creo que es igual en nuestra vida. Yo creo que no todos los años vamos a romper récords, pero wow, qué oportunidad de volver a empezar y sentir que tienes una oportunidad de ganar, ¿no? Doug DeVos, el presidente de la compañía, acaba de estar aquí en España compitiendo en una regata. Él tiene un barco espectacular de regatas que es como un Fórmula 1 en el agua y acaba de competir en la regata más importante que hay aquí en las Islas Baleares y la ha ganado y es una ilusión. O sea, para él venir desde Estados Unidos, montarse en el barco, es esa ilusión de decir, y voy a ganar, ¿no? O sea, uno tiene que ir con esa ilusión a la vida, a competir con esa ilusión, ¿no? Porque
si arranco un año nuevo, ¿cómo voy a arrancar? ¿Con temor, con miedo, con dudas, con apatía? No, hombre, no. Renueva una lista de sueños, la que para ti sea importante, porque eso significa me estoy atreviendo a soñar con una vida y me voy a poner unas metas desafiantes este año que me lleven a alcanzar de alguna manera, ¿no? Y si tengo dudas en el proceso, pues tengo gente como Andrés con la que me puedo asesorar, como José, como cualquiera de los líderes con los que me puedo asesorar de qué meta es la adecuada para un año. Y a por ello, con ánimo, con alegría y con la ilusión de ganar y de que cada año sea pues una esperanza de ser mejores. El propósito es ser mejores. Ya veremos cómo acaba el partido, pero el propósito es ser mejores y ser útiles a otros y saber que podemos servir a otras personas en el proceso y que estamos cumpliendo pues un mandato aquí, ¿no? de tener unos dones, utilizarlo y tener una vida para servir, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso es así. Yo lo he visto siempre como esa gran oportunidad y yo creo que siempre que en los 32 años que yo llevo proponiéndomelo se ha actuado así, ha dado bueno. No siempre me ha ocurrido esto y ha habido algún momento en mi vida donde decidí no hacerlo y el precio que pagué fue muy caro, porque el precio de la decepción con uno mismo, de la apatía, del sarcasmo con uno mismo, de la desilusión, te mete en una espiral muy negativa, ¿no? Entonces, al final dices, ¿qué va, qué va? O sea, esto es más de soñar, vivir, apasionarse, ir salir a ganar y luego ya veremos, en el proceso nos vamos a divertir, ¿no? Creo que tú, igual que yo, igual que todas las personas que nos están viendo, hemos tenido la oportunidad el día de ayer y de hoy de ver a muchas personas que han obtenido grandes logros este año pasado. Y joder, qué alegría. Yo he visto tantos amigos del mundo, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de aquí de Europa, que han obtenido grandes logros este año y que lo están celebrando el día de hoy, porque ayer fue ese cierre, que es una maravilla. Esas personas pues se propusieron algo cuando arrancó el año pasado y ese es el proceso. Creo que ese es el proceso maravilloso e ilusionante, que además, ya que hablábamos de un legado y sacaste el tema de un legado de mis padres, yo me voy a poner en la pregunta ahora, tú que eres padre y yo que soy padre, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? Arranco un año y no le vamos a dar un ejemplo de ilusiones, de metas, de alegría, de optimismo, de sueño, de ir a por todas. ¿No sería eso lo que tenemos que hacer? Claro, entonces, oye, ¿no te gustaría que tus hijos tuvieran esa ilusión cada vez que comienzan algo nuevo, de soñar, de ponerse objetivos, de tener ilusión? Pues yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer en su casa, ¿no? Y que el año pasado no fue bueno, pues este lo será. Ponte esos sueños, esas metas e ilusiónate con él. Si el marcador está en cero hoy en 1 de septiembre, tira para adelante y sueña en grande. A lo mejor cumples este año lo que no has cumplido nunca y te sales de la tabla. O sea, que es esa opción de ya veremos lo que pasa, ya veremos lo que pasa en el camino. Pero lo importante es que arranquemos con esa ilusión y es la gran oportunidad. Yo creo que nos den la oportunidad cada año de volver a soñar, a ilusionarnos y a escribir en un lienzo en blanco lo que queremos hacer de nuestra vida. Es como un gran regalo de decir, wow, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Claro, y creo que se cumple de nuevo el patrón del éxito, empezar por el paso número 1, ¿no? Y el famoso sueño, ¿no? Que Luis Costa fue un abanderado del concepto de que el sueño genera energía y escuchándote encontraba todo el sentido de lo poderoso que significa ponernos una meta, ponernos sueños y volver a empezar. Creo que es algo muy valioso que nos da esta oportunidad y este año puedes escribir una nueva historia y creo que eso es lo más lindo de este negocio. Y contarla, Miguel, en los directos de Andrés Landoño, imagínate. Sí, ya, vamos a entrevistar, de una vez los invito, la próxima entrevista, dentro de 8 días, va a ser una parejita que quiero muchísimo, no lo he anunciado, sorpresa, que cerró ayer, Nuevos Diamantes de Colombia, son de Ana y Mauro, se llaman Michael y Kelly. Claro, acaban de cerrar Nuevos Diamantes y vamos a tener esa historia, ¿no? Vamos a tener esa historia y Carlos Eduardo decía lo mismo, Carlos Eduardo decía,
califíquese para que los entreviste a Andrés y se haga famoso, bueno, haciéndome Así algo de es. bullying ahí, pero así es. Así que califíquense este año para poder entrevistarlos, si es que alcanzamos a hacer más entrevistas. Miguel, ha sido fascinante, un viaje suave, pero con mucha introspección. Me ha gustado muchísimo cómo navegamos. Se nos fue ya 1 hora y 6 Wow. minutos. Súper feliz de haberte escuchado, de llegar a esos detalles que posiblemente no alcanzamos a percibir en un audio. Yo soy el que más disfruta las entrevistas, ¿verdad? Para mí esto es una pasión. Yo termino llenando hojas y escribiendo todo lo que aprendo y para mí es fascinante y creo que hoy ha sido de esas entrevistas que llenan el corazón y que te generan muchísima esperanza. Yo creo que en medio de todo lo que hemos hablado quedaron muchísimas esperanzas, muchísimas perlas y principios que todos van a capturar para este año. Miguel, muchísimas gracias. Saludos a Renata. Gracias de corazón por este espacio. Y bueno, feliz año para todos. Este era el regalo de año fiscal. Tener a un embajador Corona de este negocio, 32 años de desarrollo en el proyecto. Creo que nos permite ver del más alto nivel de madurez, de profesionalismo, que creo que difícilmente vamos a poder encontrar en otro espacio. Gracias, Miguel, de corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, querido. Gracias a todos por estar aquí. Y nada, bendiciones para todos. Sueñen en grande y vamos a por todo este año. Gracias, amigos. Chao, amigos.